Hemos llegado al domingo 21 o 21 del tiempo ordinario y yo quisiera titular a la reflexión de hoy del quién al cómo. Eso es lo que vamos a aprender hoy en el Evangelio, a pasar del quién al cómo. ¿Y por qué hay que pasar del quién al cómo? Dice el Evangelio de Lucas que a Jesús le plantean una pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? A lo que Jesús responde diciendo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha. A Jesús le preguntan si son pocos los que se van a salvar. Básicamente la pregunta que le hacen a Jesús se refiere a quién o a quiénes se van a salvar. Aquel que hace la pregunta sin duda estaba pensando: a lo mejor puede ser que yo me salve o no me salve, pero él quiere salir de dudas. ¿Son pocos los que se van a salvar? Y Jesús pone énfasis en el cómo. Este es el punto central de la predicación de hoy, del Evangelio de hoy. A la pregunta ¿quiénes se salvan? O si son muchos o si son pocos los que se salvan, hemos de tener presente que Dios ofrece a todos la salvación. Nosotros hablamos de la universalidad de la salvación. De hecho, el texto de la primera lectura de Isaías 66 nos recuerda esto. Dios promete que vendrá y reunirá a hombres y mujeres de todas razas, pueblos y naciones. La salvación es universal, es para todos. Dios ofrece la salvación a todo aquel que la quiera aceptar. Y la Iglesia continúa fiel al proyecto de Dios, sigue anunciando la oferta de salvación. Por eso es que la Iglesia predica el Evangelio, lo que hace es proponer una oferta, y ante una oferta uno o dice sí o dice no. Pues eso nos recuerda el texto de Isaías. Dios nos llama a todos, nos convoca a todos, pero uno es libre de decir sí o decir no. La verdad, como decía el Papa Benedicto XVI, no se impone, la verdad se propone. Nosotros predicamos el Evangelio y luego cada uno decide si lo acepta o no lo acepta, si abre o no su corazón a la palabra de Dios. Lo que sí hemos de tener presente este domingo es aquella frase de San Agustín: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios que para crearte no te pidió permiso, sí te lo pide para salvarte, porque Dios nos creó libres y Él respeta nuestra libertad. Y les decía que Jesús pone el énfasis en el cómo. Dice Jesús: esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Esta puerta estrecha es el camino de la vida cristiana. Y esto implica no ser esclavos, implica ser libres. Dice Jesús: esa puerta estrecha, ahí no caben apegos, ahí no caben pecados, ahí no caben desórdenes mundanos. Ahí entra aquel que va con un corazón libre, aquel que no es esclavo de nada, aquel que no ha puesto su vida y su corazón en las cosas efímeras, en las cosas pasajeras. Y Jesús nos invita a tener un corazón desprendido, a no estar apegado a las cosas materiales. En toda sociedad existen reglas y normas básicas que todos tenemos que cumplir. Por ejemplo, si uno se pasa el semáforo en rojo, sabe que eso trae graves consecuencias para uno y para los demás. Pues lo mismo Jesús en el proyecto del reino nos da unas normas básicas y se resume en este verbo que hemos escuchado hoy: esforzaos. Es que la santidad no es para mediocres. La santidad no es una cosa que se consiga así de fácil. Implica esforzarse cada día, implica permanecer en la comunidad, implica perseverar. Por eso es que la Iglesia nos pone este requisito mínimo: ir a misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Lo ideal sería que fuéramos todos los días, pero la Iglesia nos pone el requisito mínimo para ayudarnos a que ese esfuerzo que hace cada uno por salvarse, por santificarse, le resulte más fácil. Y la respuesta que Jesús pide es total. No basta con cuestiones superficiales. Y Jesús propone el ejemplo del amo
que cierra la puerta y llegan algunos a tocar: Señor, ábrenos. Y Él les dice: no os conozco. Pero Señor, si nosotros hemos comido, te hemos escuchado en nuestras plazas. Y Él os dirá: no os conozco. Hay que hacer una entrega a Dios de corazón, porque podrán llegar muchos que van a decir: pero si yo iba a misa todos los domingos, pero si yo rezaba, pero si yo hacía tantas cosas. Y el Señor te dirá: no os conozco, porque a Él no le interesan las cosas de aquí, de diente a labio. Le interesa una entrega de corazón. No basta, por tanto, una entrega superficial. Y la puerta se cerrará, dice Jesús, y entonces esforzaos por quedaros dentro y no fuera. Pues hoy es el momento oportuno para pedir al Señor, digámosle: Señor, dame la gracia del Espíritu para que cuando la puerta se cierre yo esté dentro y no fuera. Yo creo que para seguir a Jesús hemos de tomar conciencia que hay que dejar las excusas. El problema de nosotros es que vamos poniéndole pero, vámosle poniendo trabas o excusas. Para seguir a Jesús, para ser cristiano, lo primero que hay que dejar son las excusas. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, si hace mucho calor, que mucho calor para ir a la iglesia. Si hace mucho frío, que mucho frío. Si viene un cura, que este cura no me agrada. Si lo cambian, que el otro tampoco me agrada, que el otro me caía mejor. Y vamos nosotros muchas veces poniendo excusas. Y no, para seguir a Cristo lo primero que hay que dejar son los peros y las excusas. Y la carta a los Hebreos nos presenta a un Dios como Padre que corrige a sus hijos. Es importante detenernos en este detalle. Dios es Padre, no es padrastro ni es abuelo. Dios ni es padrastro ni es abuelo, es Padre, y el Padre corrige a sus hijos. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos de vosotros, ahora que sois abuelos, a vuestros hijos les exigíais y les ponías orden y estaban siempre bien atentos. Cuando ya se vuelven abuelos, la cosa cambia, ¿verdad? Se vuelve un permisivismo total, somos más atentos, a veces consentimos ciertas cosas. Pues Dios es un Padre que corrige a sus hijos, y Dios se vale para corregirnos de la enfermedad. Dios se vale de los problemas, Dios se vale de las dificultades. Por eso es que el Padre Pío decía: bendito el problema, bendita la crisis que te trajo a Dios, porque Dios nos corrige día con día, Dios nos va corrigiendo para que nosotros podamos entrar por la puerta estrecha. Por tanto, hermanos, hoy os invito a que reflexionemos sobre nuestra vida. Pensemos en aquellas cosas que nos impiden seguir a Jesús, que nos impiden salvarnos, y que pongamos más énfasis en el cómo nos vamos a salvar y no en el quiénes se salva. Porque si nos detenemos a pensar quiénes se salvan, vamos a detenernos a mirar al otro y nos vamos a olvidar de nosotros mismos. En cambio, si nos detenemos a pensar cómo se consigue la salvación, entonces vamos a mirar nuestra vida y nos vamos a esforzar por entrar por la puerta estrecha. Profesemos la fe. Creo en Dios.